Dicen que el mar mantiene secretos, pero esta noche, mientras la tormenta se agarra a las antiguas piedras de Mont Saint-Michel, una de sus verdades más oscuras está a punto de emerger. Un cuerpo enterrado desde hace mucho tiempo, una traición centenaria que resurge, y un manuscrito firmado en venganza no con tinta sino con alas de cristal. Escucha bien, porque lo que vas a oír no es solo el inicio de un asesinato, sino el eco de algo más profundo, más antiguo, más inevitable. Es una confesión, escrita por el tiempo mismo. La estrecha calzada se desplegaba delante de nosotros como una antigua cicatriz tallada en el mar. Su columna vertebral de piedra brillaba con el agua de la marea, que centelleaba como mercurio frío bajo el crepúsculo melancólico. Cada giro de las ruedas resonaba débilmente contra el vasto vacío que nos rodeaba, como si el mismo mar contuviera la respiración, mientras nos acercábamos a la legendaria isla de Valemont. Valemont, una fortaleza inmensa y desgastada, que se alzaba desde los llanos de marea como algo convocado, no construido. Su silueta imponente, enmarcada por el cielo de octubre magullado y cargado de nubes, llevaba la grotesca elegancia de una catedral olvidada. Las agujas, torcidas, arañaban el cielo como dedos tratando de rasgar la tierra. El inspector Lucien Beyron, sentado a mi lado con el abrigo abotonado, exhaló lentamente. Sus agudos ojos escaneaban el horizonte con algo entre asombro e inquietud. «He vuelto, ¿no?», murmuró, su voz apenas más fuerte que el viento cargado de sal y descomposición antigua. «Y sin embargo, hay algo aquí que no desea ser visto». Como en respuesta, un asesinato de cuervos estalló desde las murallas. Sus gritos irregulares desgarraron el aire en chillidos discordantes, girando en espirales apretadas sobre las torres desmoronadas. Nuestro conductor, un hombre demacrado con la piel como el mar y los ojos hundidos, apretó el volante y murmuró algo en bretón. Era un murmullo más parecido a una maldición que a un dialecto. Al preguntarle, finalmente habló, con un inglés roto y bajo: «La isla, ella es vieja, más antigua que la abadía, más antigua que los libros, y recuerda». Intercambié una mirada con Beyron, quien se inclinó hacia adelante. «¿Recuerda qué?», preguntó. Una pausa, y luego el conductor respondió: «El grimoire nocturna, el libro de la medianoche. Se dice que no contiene escrituras, sino secretos, confesiones, obsesiones, rituales entintados en la locura por un monje que escuchaba las voces de la piedra». El silencio se instaló cuando las grandes murallas de la abadía de Valemont se alzaron ante nosotros, borrando los últimos rayos de luz del sol como un telón que cae entre mundos. Un poco más allá de las puertas, envueltas en niebla, se encontraba una figura solitaria, alta, delgada, con el cabello del color de las heladas, y una mirada que cortaba la distancia. Se acercó a nuestro vehículo con la gravedad de quien está acostumbrado a imponer respeto. «Inspector Beyron», saludó con un tono refinado y desapasionado. «Bienvenido a Valemont, soy el profesor Aldrich Hale». Su apretón de manos era frío, firme, y traía consigo una advertencia tácita. «Lo hemos estado esperando, la reunión ya ha comenzado». Sin más, se giró y nos condujo a través de la puerta de hierro, hacia el corazón de la abadía. El patio de piedra más allá estaba cubierto de un silencio inquietante. Las estatuas, medio devoradas por la hiedra y el tiempo, extendían sus manos hacia la nada. Las sombras sangraban desde cada rincón, y el aire dentro de aquellas paredes antiguas tenía el peso y la quietud de una tumba. Las voces murmuraban entre los claustros, bajas y reverentes, como si temieran despertar algo dormido en la piedra. Entre los eruditos reunidos, destacaba una mujer, esculpida, precisa, con el cabello negro como un cuervo y ojos inteligentes que no dejaban pasar detalle. «La doctora Selene Marrow», dijo Hale, señalándola. «Nuestra experta en textos antiguos, particularmente aquellos considerados peligrosos». Su mirada se clavó en la mía, no con bienvenida, sino con evaluación, como si intentara decidir si yo pertenecía allí, o si ya era demasiado tarde. A medida que avanzábamos hacia el núcleo de Valemont, pasamos bajo arcos grabados con runas y escaleras en espiral que parecían desafiar toda lógica. El silencio se volvía más espeso, casi palpable. En algún lugar debajo de nosotros, oculto en los huesos de la isla, aguardaba un manuscrito, y con cada paso, no podía sacudirme la sensación de que no estábamos descendiendo hacia el conocimiento, sino caminando directamente hacia una trampa tendida por el pasado.
Las puertas del scriptorium se abrieron con un lamento de hierro oxidado, liberando un eco triste que se arrastró por los corredores abovedados como una advertencia. Dentro, el aire estaba cargado, estancado por siglos de humo de velas, pergaminos en descomposición, y algo más viejo, más profundo, como el aliento contenido de la abadía. Altas ventanas arqueadas, cubiertas de polvo, dejaban entrar solo columnas de luz que perforaban la penumbra, iluminaban remolinos de polvo, y proyectaban sombras inquietantes sobre el suelo de piedra desigual. Las paredes estaban forradas de estanterías antiguas, repletas de volúmenes de cuero agrietado, muchos con marcas de agua, quemaduras, o extraños sellos que ningún estudioso moderno podría identificar fácilmente. En el centro del santuario se encontraba un atril elevado de roble ennegrecido, tallado con motivos de cuervos, santos llorosos y runas circulares que parecían cambiar si se las observaba demasiado tiempo. Encima, descansaba el Umbra Codex, un manuscrito tan raro, que algunos lo creían mito, enfundado en un cuero oscuro, con broches de plata opaca grabados con símbolos lunares. Parecía respirar bajo la tenue luz, sus páginas revoloteaban, sin viento. Junto a él, la doctora Elara Ben permanecía inmóvil, envuelta en un gris académico, con los hombros tensos, como si luchara por mantener la compostura. Su reputación en paleografía medieval era legendaria, conocida no solo por descifrar textos monásticos oscuros, sino por creer que ciertos manuscritos eran receptivos a la percepción humana. Su voz, cuando habló, era baja, estable, con una emoción contenida. El códex no es simplemente un documento, dijo, es un recipiente, posiblemente, un registro de los rituales finales del Círculo de la Pluma Negra, antes de su ejecución. Y podría contener referencias ocultas a personas de la generación de mi padre. Él estaba tras estas pistas antes de desaparecer, en circunstancias que nadie se atrevió a explicar. La mención de su padre, un erudito respetado, hizo que una oleada de inquietud recorriera al grupo. El capitán Hargreaves, la mente militar convertida en observador gubernamental, me lanzó una mirada. ¿Cree usted que este libro tuvo algo que ver con su destino?, preguntó. Los ojos de la doctora Ben no parpadearon. No lo creo, dijo con calma. Lo sé. La tensión se rompió cuando un hombre joven salió de las sombras, una figura demacrada, con atuendo académico, botas agrietadas y manchadas con tinta, y lo que parecía ceniza. Ashen Morrow, su nombre había sido pronunciado con reverencia en las salas académicas de París y Oxford. Antes de caer en desgracia, su expresión estaba tensa, como si cada palabra que decía le costara algo. La Draven cree porque quiere creer, dijo amargamente. El veneno en su voz era inconfundible. Pero ese libro no le importa la creencia, recuerda, elige. La Draven se estremeció muy ligeramente, pero no dijo nada. El silencio que siguió estuvo cargado de historia tácita, heridas no resueltas que aún infectaban bajo la superficie. Entonces entró el profesor Callum Birrell, una presencia alta, casi espectral, envuelta en túnicas eclesiásticas en capas, flanqueado por el hermano Eliad, el anciano monje encargado de proteger los textos más sensibles de la abadía. Birrell, con voz profunda y deliberada, inspeccionó la habitación antes de hablar. El Umbra Codex no es peligroso simplemente por lo que dice, sino por lo que despierta. Todos deben entender que esto no es simplemente tinta en vitela, es impresionable, refleja, se consume. El hermano Eliad, con los ojos pálidos y el temblor en sus manos, añadió, el códex no se ha abierto en décadas, se dice que reacciona de manera diferente a cada lector, algunos ven mapas, otros, nombres, un novato solo vio fuego, y perdió la voz para siempre. Antes de que pudiéramos procesar eso, apareció otra figura. Una presencia más calmada, pero castigada por el tiempo. Un hombre de unos 50 años, altivo y alto, con el cabello arenoso salpicado de gris y ojos afilados como vidrios rotos. El nombre es Whitlock, dijo, con un acento estadounidense que cortó la penumbra como una cuchilla. He seguido los rumores de este códex desde las bóvedas olvidadas del Vaticano, hasta los archivos suprimidos de Praga. Perdí a 2 colegas en el proceso. Uno se desvaneció sin dejar rastro en Tallinn. El otro despertó un día sin poder hablar nada más que latín, lenguas muertas, murmuradas como oraciones. Ben entrecerró los ojos. Y sin embargo, viniste. Whitlock esbozó una sonrisa torcida. Algunas verdades cuestan, pero el silencio cuesta más. Birrell hizo un gesto solemne hacia el atril. Acérquese si debe,
pero sepa que, una vez que vea, no podrá dejar de ver. El códex tiene una forma de anclarse a usted. Nos reunimos en un círculo apretado mientras se encendían las últimas velas. Sus llamas parpadeaban violentamente, como si fueran agitadas por una respiración invisible. La habitación se volvió más fría. La cubierta del manuscrito se abrió lentamente bajo las manos de Ben, e inmediatamente el aire cambió. Los márgenes iluminados, en oro envejecido, rojo de óxido de hierro y azul magullado, brillaban con una claridad extraña. Los cuervos alados sangraban tinta de sus plumas. Monjes con ojos huecos lloraban sobre pergaminos ennegrecidos, y una sola figura, un hombre encapuchado con sombra de cuervo, aparecía en múltiples páginas, siempre al borde de la escena, observando. Estas ilustraciones son más que decorativas, susurró Ben, recorriendo el pergamino con un dedo tembloroso. Se mueven, responden. La voz de Ashen Moreau era seca, agrietada. Son advertencias, escenas de traición, ritual, recompensa. El libro no solo cuenta una historia, predice una. Un golpe repentino, 1, 2, 3, resonó contra la puerta de la cámara cerrada detrás de nosotros, aunque no se habían escuchado pasos. Nos congelamos, la habitación se atenuó, y cada página del manuscrito se volteó salvajemente, como atrapada en una tormenta muda, y luego, se detuvo. Quedó abierta en una página que representaba 5 figuras reunidas alrededor de un libro, sus rostros borrosos pero extrañamente familiares. Afuera, los gritos de los cuervos perforaron el engrosamiento del anochecer, estridentes, implacables, como si algo antiguo acabara de despertar bajo las piedras de la abadía, y recordara nuestros nombres. Me arrancaron de un sueño inquieto no por las reconfortantes campanas de la abadía, cuyo ritmo solemne me había arrullado con un sueño engañosamente pacífico, sino por un sonido que se abrió paso hasta mi alma, un chillido agudo discordante, que rompió la frágil quietud del amanecer. No era simple canto de pájaros, era una cacofonía, un frenesí de cuervos, gritando con una histeria casi humana, como si lloraran algo terrible, o protestaran contra algo impío. El sonido atravesó los antiguos muros de piedra de las cámaras de invitados como cuchillos, resonaba en los pasillos olvidados, sacudiendo el aire mismo. Me desperté con una sacudida, el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, pensé que era una pesadilla, pero no, era real. El cielo lloraba, a través de las gargantas de 1000 centinelas de alas negras. Alcancé mi reloj de bolsillo con dedos temblorosos. 5 en punto. Acababa de pasar el amanecer, esa hora extraña, liminal, cuando el mundo parece suspendido entre el sueño y la vigilia. La luz gris y fría se filtraba por la estrecha ventana, pintando mi cámara en tonos fantasmales. La niebla marina aún no se había alzado, cubriendo todo con una quietud de otro mundo. Me puse el abrigo con manos temblorosas, y me apresuré a encontrar a Whitlock. Él ya estaba de pie, vestido, mirando por la ventana, inmóvil, como convertido en piedra por lo que veía. «Escucha», dijo sin volverse, con voz baja y cargada de alarma contenida. «¿Lo oyes? Eso no es la naturaleza». Me uní a él, y la vista me robó el aliento. El cielo sobre la aguja más alta de la abadía estaba plagado de cientos, no, miles de cuervos. Sus alas cortaban el aire en espirales caóticas. Sus gritos ascendían con tal intensidad que dolía escucharlos. No se movían como aves comunes, se movían como una tormenta viva, una tormenta que rodeaba algo sagrado o profanado. «No es el clima», susurré, aún sin haber pronunciado palabra. Los gritos de los cuervos no eran confusión, eran furia, desesperación. No estaban perturbados por la naturaleza, eran la perturbación de la naturaleza. Era un sonido más antiguo que el lenguaje, más profundo que la lógica, un juicio. Whitlock retrocedió de la ventana, pálido. «Tenemos que verlo con nuestros propios ojos». Corrimos por los corredores oscuros de la abadía. Las losas frías bajo nuestros pies gemían con cada paso, como si también fueran reacias a llevarnos hacia el horror que nos esperaba. Las paredes parecían escuchar, las sombras se aferraban a las esquinas, tercas, vivas. Las linternas parpadeaban, lanzando siluetas temblorosas. Los gritos de las aves crecían, una ola de sonido que nos presionaba como un peso invisible. Cuando llegamos al patio y salimos al exterior, la magnitud de la pesadilla se reveló ante nosotros, y fue magnífica en su terror. Los cuervos oscurecían el cielo, se precipitaban y gritaban, cortando la niebla con sus alas, rodeaban un único punto,
la cruz de hierro en la cima de la torre más alta de la abadía, y allí silueteado contra el cielo gris del amanecer, estaba el cuerpo, una figura humana, crucificada contra el firmamento, extremidades grotescamente extendidas, clavadas en el hierro, como un mártir herético, la cabeza caída hacia adelante, en rendición eterna, incluso desde el suelo. La muerte era inconfundible, la rigidez de las extremidades, la flojedad del cuerpo, la quietud inquietante en contraste con el frenesí de los cuervos. La muerte había reclamado esa alma, y hecho de ella un espectáculo. La respiración de Whitlock se detuvo. «Dios mío», murmuró, «¿quién haría tal cosa? ¿Cómo lo harían?» Un escalofrío me atravesó mientras miraba hacia arriba. La imagen se grabó en mi memoria como una marca. Tono sombrío, asesinato. Esto fue un mensaje, uno escrito en carne, y elevado para que todos lo vean. Otros comenzaron a llegar, despertados por el alboroto antinatural. El doctor Elara Ben se topó con el patio, el cabello a medio arreglar y la cara drenada de color. Su mirada siguió la nuestra hacia el cielo, y luego jadeó, una mano temblorosa que se alzaba hacia su garganta. «No, no, eso no puede ser. Ese es el profesor Blackwood». Un jadeo se extendió por el grupo reunido cuando llegó Ori Dubois. Su habitual frialdad se hizo añicos por un horror genuino. «Imposible», dijo con voz ronca. «No hay forma de subir esa torre. Está sellada. Increíble». Luego vino James Crawford, el erudito pragmático estadounidense. Sus ojos duros con resolución reflejaban también el miedo. «Necesitamos a las autoridades. Y a un médico, aunque dudo que incluso Dios pueda ayudar ahora». Tono sombrío. Finalmente desde la dirección de la capilla llegó el hermano Augustín. El viejo monje caminaba como un hombre cargado de conocimiento, que desearía poder olvidar. Su rostro era fúnebre, su voz apenas un susurro. «Han regresado», murmuró. «El duelo de las alas, los cuervos, siempre lo saben. Cuando la muerte llega a Mont Saint Corbin, son sus heraldos, sus jueces, sus dolientes». «Un asesinato de cuervos», murmuré. «No», corrigió suavemente, con los ojos fijos en el cielo, tono lento y grave. «Ravens, los viejos textos hablan de ello. El luto de las alas, cuando los muertos no descansan y la tierra llora, encerrados en un círculo, el alma que ha despertado algo prohibido». Miré una vez más a la figura rota de arriba, ahora rodeada de plumas negras, y la luz de la mañana teñida de sangre, y en ese momento, lo entendí. Esto no fue el comienzo de una investigación, fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Algo había sido perturbado dentro de estas piedras antiguas, algo enterrado bajo siglos de silencio, y los cuervos no habían venido a presenciar, sino a advertir. Cambio de escena, tono descriptivo. La niebla temprana de la mañana se aferraba a las piedras de Mont Saint Corbin, como un manto antiguo, denso con el aroma del musgo y la historia. Cuando las primeras astillas de luz atravesaron la silueta de la abadía, revelando lo que no debería haber estado allí. Alto encima de la aguja central, grotescamente empalado en la punta, colgaba el cuerpo sin vida del profesor Blackwood, con los brazos extendidos, como en rendición o juicio. Una procesión silenciosa de cuervos de alas negras rodeaba el cielo, sus gritos desgarraban la tranquilidad, como advertencias de otra era. La escena parecía menos un asesinato y más un ritual, un presagio, susurrado a través de generaciones. «Es solo una superstición», murmuró Crawford, aunque su voz vaciló, como si ni siquiera él creyera del todo su propio escepticismo. El hermano Augustín no parpadeó, sus ojos profundos e inquebrantables estaban fijos en la torre. «Quizás, señor Crawford, pero el Codex Corbus habla de tales signos, de retribución, envuelta en plumas y venganza, entregada desde los cielos». Tono grave, hizo un gesto hacia el cuadro grotesco sobre ellos, donde las aves giraban en arcos apretados y febriles. La cara de la Drahawin había perdido todo color. Su voz usualmente precisa y académica salió tranquila, pero firme. El posicionamiento coincide con la iluminación de la página 47. El erudito, perforado por la lanza de la justicia, rodeado por los cuervos de la retribución. La cabeza de Poirot giró bruscamente hacia ella, el interés parpadeando en sus ojos agudos. «¿Recuerda esta ilustración con exactitud, madame?» «Sí», respondió, un débil rubor subiendo a sus mejillas. «La estudié de cerca anoche. Las imágenes se quedaron conmigo». Ori Dubois, que anteriormente había estado visiblemente sacudido, ahora se inclinó, una chispa de curiosidad superando su horror inicial. «Tiene razón Monsieur Poirot,
el manuscrito muestra a un erudito castigado por plagio, implicado, expuesto, para que todos lo vean. Una advertencia, no solo un castigo. La expresión de Poirot se oscureció, su mente claramente repasando cada implicación, y el profesor Blackwood era consciente de esta página en particular. Crawford asintió, más sombrío ahora. Todos la leímos juntos ayer. Blackwood estaba fascinado. Dijo que podría ser clave para decodificar todo el manuscrito. Antes de que se pudiera decir más, la llegada del inspector Beaumont de la policía local rompió el hechizo. Un hombre robusto, con un bigote salpicado de gris, y los ojos cansados de alguien acostumbrado a crímenes más simples, peleas de borrachos, quizás la disputa de ganado ocasional. Beaumont echó un vistazo al cadáver empalado, y palideció. Pero, ¿cómo se hace esto? Tartamudeó. Su acento normando pesaba en cada palabra. Esa torre tiene más de 50 metros de altura, sin escaleras, sin andamios, sin señales de cuerda. ¿Cómo podría alguien? Se quedó en silencio, mirando hacia arriba, como si esperara que la respuesta descendiera de las nubes. A menos que, dijo el hermano Agustín suavemente, el cuerpo fue colocado allí, por algo que no es de este mundo. No tendremos tal charla, espetó Beaumont, aunque sus ojos permanecieron en el cadáver un momento demasiado largo. Este es un asunto policial, hay una explicación, debe haberla. Poirot dio un paso adelante, ofreciendo su característico y leve saludo. Inspector, permítame presentarme, soy Hercule Poirot, y consideraría un honor ayudar en este caso, tan inusual. El reconocimiento estalló en los ojos de Beaumont. Poirot, el Poirot, entonces sí, por favor. Esto no es algo para lo que estemos preparados. Poirot asintió una vez. En efecto, pero la pregunta que debemos responder primero no es cómo se cometió este crimen, sino por qué se organizó tan teatralmente. El cuerpo, el momento, los cuervos, estos no son detalles aleatorios. Esto no fue solo un asesinato, fue un espectáculo. Y el espectáculo siempre está destinado a una audiencia. La Dragwin tragó saliva, su aliento visible en el aire frío de la mañana. ¿Cree que alguien quería que lo encontráramos así, que todo fue planeado? Poirot miró hacia la aguja, sus ojos, ilegibles. Creo, madame, que este crimen no es lo que parece. El asesino no quería simplemente terminar una vida, quería enviar un mensaje. Y los mensajes están destinados a ser entendidos. Beaumont garabateó apresuradamente en su cuaderno, pero la frustración marcaba su frente. Pero aún así, Monsieur Poirot, la logística sigue siendo imposible. 50 metros, incluso con planificación, ¿cómo podrían hacerlo? Los ojos de Poirot se centraron, el más leve destello de desafío en su expresión. ¿Cómo fue lo imposible hecho posible? Repitió en voz baja. Pero primero, examinemos el scriptorium y el manuscrito en sí. Tengo una fuerte sospecha de que el Codex Corvus posee más que la historia dentro de sus páginas. Posee el motivo, y tal vez, el nombre de nuestro asesino. Cuando nos volvimos para abandonar el patio y volver a entrar en los pasillos de la abadía, algo en la base de la gran torre central me llamó la atención y me hizo detener a mitad de paso. Un grupo de plumas negras, esparcidas en un patrón demasiado preciso para ser aleatorio, yacía como un centinela tranquilo sobre las piedras cubiertas de musgo. Estas no eran meros restos arrastrados por el viento de los cuervos girando arriba, cuyas siluetas se movían inquietas contra el cielo plomizo. Estas plumas tenían una deliberación misteriosa, parte advertencia, parte ritual, parte cifrado. Los ravens chirriaban por encima en frenéticos bucles, sus gritos irregulares cortando la brumosa mañana como los lamentos de espíritus afligidos, resonando entre las altas paredes normandas como un canto fúnebre para los muertos. Y allí, apenas visible a través de la luz ambivalente, aún colgaba la silueta sin vida del profesor Blackwood. Su cuerpo se balanceaba ligeramente desde la aguja alta, una marioneta grotesca, delineada en un silencio trágico. Sus extremidades atrapadas entre el cielo y la piedra. Se sintió menos como una muerte que un mensaje, no tallado en palabras, sino en horror. Cuando nos mudamos al scriptorium de la abadía, lo que una vez se sintió como un santuario de aprendizaje, ahora llevaba el aroma de los secretos. Las altas ventanas góticas canalizaban la luz fría en vigas afiladas, lanzando sombras como heridas irregulares en el piso antiguo. Cada superficie parecía tararear con tensión, incluso el aire se sentía quebradizo, como si pudiera romperse si uno respiraba demasiado fuerte.
En el centro de la habitación, se encontraba el Codex Corbus, abierto siniestramente, como si a mitad de la oración, su pergamino amarillento susurraba secretos a través de símbolos manchados de tinta, que se enrollaban y bailaban si se miraban demasiado tiempo. Poirot se movió lentamente, los ojos firmes detrás de su expresión tranquila, tomando cada fractura de detalle, cada matiz de atmósfera, como si escuchara a las paredes para las confesiones. Detrás de él, el inspector Beaumont tropezaba para mantener el ritmo. Sus botas pesadas retumbaban como tambores torpes contra las piedras silenciosas, completamente fuera de sintonía con el silencio que ahora colgaba sobre el lugar, como una cubierta funeraria. Poirot se volvió, y se dirigió al grupo, su voz, tranquila, pero cortando limpiamente a través del espeso silencio. Comencemos con el orden, con claridad, dijo, doblando las manos detrás de su espalda. Cada uno de ustedes debe contar lo que vio, lo que sintió, y sobre todo, lo que percibió en el comportamiento final del profesor. La Dra Margaret Wynne dio un paso adelante, su exterior frío habitual se agrietó visiblemente, sus labios apretados con fuerza, y sus dedos se unieron con tal tensión que temblaban. Él estaba, energizado, dijo ella, su voz quebradiza, emocionado más allá de la razón. Había encontrado un pasaje en el manuscrito. Creía que forzaría una reevaluación de todo lo que asumimos sobre las tradiciones escolares medievales. Dijo que no era solo un hallazgo, fue una revelación. Poirot levantó una ceja. ¿Y la naturaleza de este pasaje?, preguntó suavemente. Ella dudó. Describía a un erudito, siglo XIII, acusado de robar trabajo intelectual, de pasarlo como suyo. El manuscrito detalla su castigo, público, horrible final. Refleja lo que vimos esta mañana. Siguió un silencio, roto solo por el susurro amortiguado de túnicas o el cambio de peso sobre piedra fría. Entonces, Ori Dubois habló desde cerca de las ventanas sombreadas, con voz baja, amarga. Blackwood tenía muchas de esas obsesiones, dijo, muchas teorías. No todas eran suyas. La mirada de Poirot se clavó en él. ¿Cree usted que él plagió? No, Dubois espetó, apretando la mandíbula. Sé que lo hizo. Años de mi investigación, en simbolismo arquitectónico monástico publicados bajo su nombre. Mi tesis, mi sangre, mi trabajo. Lo tomó todo, lo vistió en notas, y lo afirmó como suyo. Y yo, bueno, me volví invisible. Mi reputación colapsó. La crudeza en su voz silenció la habitación. Wynne se volvió para mirarlo, los ojos entrecerrados, como si lo viera de nuevo. James Crawford, aún cerca del manuscrito, permaneció inmóvil como una estatua, aunque su mirada se deslizaba rápidamente entre los interlocutores, calculando, midiendo. Poirot, inmutado, asintió lentamente, como si ajustara una pieza final del rompecabezas. Entonces dijo suavemente, el profesor no solo estaba leyendo sobre la traición, lo estaba viviendo, y tal vez, alguien aquí creyó que lo que había sido robado una vez, debía pagarse en especie. El odio no es lo mismo que el asesinato, espetó de repente, su voz elevándose con el aguijón del orgullo herido. Pero había un temblor debajo, casi imperceptible, pero inconfundible para los instintos finamente sintonizados de Poirot. Sí, lo desprecié, Monsieur Poirot, me humilló profesionalmente, socavó el trabajo de mi vida, y torció cada momento de colaboración en condescendencia. Pero eso no me hace un asesino. Sus mejillas se sonrojaron, no solo con ira, sino con algo mucho más volátil, culpa, o tal vez una memoria oculta, que arraigaba su camino hacia la superficie. Su cuerpo, la forma en que se encontró, no es humanamente posible. Mire esa aguja, necesitarías alas, o brujería, para colocarlo allí. Poirot inclinó la cabeza, reflexivo, murmuró para sí mismo, más que a nadie. Ah, pero es precisamente lo imposible, lo que me mantiene despierto por la noche. Sus ojos se quedaron en su rostro un momento más. Luego se desviaron hacia el Sir Crawford. Ilumínenos, si lo desea, ¿cuáles fueron sus impresiones de su estado mental? El estadounidense se movió incómodo, sus manos se doblaban y desplegaban detrás de su espalda, como si intentara ocultar culpa, o memoria. Paranoico incluso, seguía volteando a la misma página en el manuscrito, una y otra vez. Lo vi garabatear algo en un cuaderno, luego esconderlo rápidamente cuando pasé. Sea lo que sea, no quería que nadie más lo viera. Ese cuaderno, interrumpió el inspector Beaumont, dando un paso adelante con un destello de interés en sus ojos. Lo ha visto desde entonces. Crawford sacudió la cabeza, los labios fruncidos. No estaba entre sus efectos personales, pero si es importante,
Tal vez aún esté oculto en su cámara. Poirot levantó una sola ceja, su voz baja pero llena de ironía. Eso fue bastante minucioso de su parte. Crawford se sonrojó. Su mirada se desvió hacia un lado. Estábamos programados para reunirnos a las 6, para repasar sus notas. Cuando no se presentó, fui a buscarlo. Los ojos de Poirot se estrecharon casi imperceptiblemente, y encontró algo sospechoso. Crawford dudó, luego respondió, nada sospechoso, su cama no estaba dormida. Pero eso no es tan inusual. A veces cuando un erudito está al borde de algo grande, el sueño se vuelve secundario. Ante esto la Dragwin levantó la vista abruptamente. Su expresión palideció, y se tensó. Lo vi salir del pasillo yo misma. Un susurro en el corredor llamó la atención cuando el hermano Augustín dio un paso adelante desde las sombras, sus largas túnicas susurrando contra la piedra. Algo en su tono envió una espada por la columna vertebral. Muchos lo han estudiado, algunos lo han entendido, menos aún, han surgido sin cambios, algunos fueron iluminados, otros su voz se desvaneció, pero el silencio que siguió fue pesado, otros fueron consumidos. Tonterías supersticiosas, murmuró Ori desde una esquina, pero las palabras carecían de energía, como si ya no creyera del todo en ellas. Poirot se movió lentamente hacia el atril, donde el manuscrito estaba abierto bañado en un grupo de luz dorada. Podría ser más específico. ¿Qué es este cuento de juicio? El monje se acercó lentamente, reverente. Sus dedos flotaban justo por encima del pergamino, como si tocarlo agitara algo antiguo y volátil. Corvinus, hambriento de reconocimiento, robó el trabajo de su maestro sobre la justicia divina y lo transmitió como suyo. Pero Benedicto descubrió la traición. El juicio no solo fue severo, fue simbólico. Corvinus fue llevado al punto más alto de la abadía, y empalado sobre una lanza. Se decía que su sangre lloraba por misericordia, pero no vino ninguna. Lo dejaron a los cuervos, un monumento de vergüenza y advertencia. Hubo una larga pausa. De hecho, murmuró Poirot, los ojos ahora fijos en las iluminaciones entintadas que bailaban y se acurrucaban en la página, como llamas. Quizá, alteraciones que no estaban allí antes. La ceja del monje se frunció profundamente. Una marca, un símbolo en el margen, que no estaba ahí antes del anochecer. Era crudo, apresurado, casi quemado en la página. Su voz tembló. Ahora puede estar escribiendo lo que es. Ciertas discrepancias, murmuró Poirot, estrechando sus ojos mientras se inclinaba más cerca de la superficie de vitela, con la punta de los dedos que se deslizaba por encima de los delicados trazos de tinta sin tocar. Una frase redactada aquí, un símbolo de marginalia borrado allí, una cita muy ligeramente cambiada. No errores, no supervisión. No, estas son inserciones intencionales y quirúrgicas, lo suficientemente pocas como para eludir a un lector casual, pero gritando con propósito a alguien íntimamente familiarizado con el texto original. Un silencio tenso cayó sobre el scriptorium, del tipo que parece amortiguar incluso el crujido de la madera vieja, como si el aire en sí estuviera conteniendo la respiración. El inspector moró con los brazos cruzados, dio un paso adelante. Pero ¿quién alteraría un manuscrito tan sagrado? ¿Y por qué? Poirot se volvió, su expresión ahora reflexiva, aguda, para elaborar una nueva narrativa tal vez, una que arroje los eventos de una manera diferente. La verdadera pregunta, mon ami, es esta. Sus palabras golpearon la habitación como un trueno. La cara del doctor Lefebvre se agotó de color, su voz apenas por encima de un susurro. Estás sugiriendo, alguien asesinó al profesor Renaud, para que coincidiera con una ejecución medieval descrita aquí. La respuesta de Poirot fue escalofriante. Estoy sugiriendo, madame, que nuestro asesino es alguien que cree que la justicia se entrega mejor a través de la simetría histórica y el castigo simbólico. El grupo intercambió miradas que llevaban más que preocupación, llevaban culpa, secretos, tal vez incluso complicidad. Cada persona en esa cámara fría era un erudito, un custodio de textos antiguos, un experto en latín medieval y paleografía. Cada uno poseía el conjunto de habilidades precisas requeridas para manipular el manuscrito tan perfectamente que pasaría sin ser detectado, a menos que uno supiera exactamente qué buscar. La habitación, ya tenue a pesar del sol creciente, parecía oscurecerse aún más, las esquinas que traían luz como si hubieran albergado verdades ocultas. Poirot dio un paso hacia el atril, retirando una pequeña lupa de su chaleco, con un movimiento tan fluido como el juego de manos. Luego se inclinó sobre el manuscrito, su aliento lento, medido.
Ahí, susurró, tinta fresca, del tipo que se seca lentamente en estas salas de piedra húmedas, todavía húmeda en los márgenes. Un escalofrío me atravesó mientras seguía su mirada hacia los puntos débiles y brillantes, alteraciones no de hace años, sino días, quizás horas antes del asesinato. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido agudo resonó en el corredor más allá, seguido de la llamada urgente y sin aliento del inspector Moreau. Nos apresuramos a la fuente, atravesando las estrechas salas de la abadía hasta que llegamos a una escalera olvidada que conduce a las cámaras inferiores. Moreau salió de las sombras, sonrojado de adrenalina, sosteniendo una bobina de cuerda, un gancho de garra y guantes polvorientos. Monsieur Poirot, esto estaba oculto detrás de un muro falso en el almacenamiento de la cripta, equipo de escalada, oculto por expertos. Poirot asintió lentamente, su voz como un cuchillo que se deslizó a través de la seda. Por lo tanto no fue solo un asesinato, sino una actuación meticulosamente planificada. El asesino ensayó esto, preparado para cada detalle. Este no es el trabajo del impulso, es la recreación del juicio, de la traición vengada a través del ritual. Se volvió hacia el resto de nosotros, y por primera vez, vi el verdadero acero en su mirada. No se trataba simplemente de silenciar al profesor Renaud, se trataba de condenarlo, dentro de un marco de precedente histórico, y el manuscrito se reescribió no solo para engañar, sino para advertir. Afuera, el viento aulló, como si se hiciera eco del grito silencioso del hombre muerto, y la marea surgió sobre la calzada, cortándonos del continente. Estábamos solos ahora, atrapados con la verdad, y tal vez, con un asesino que todavía nos mira a través de las mismas páginas que vinimos a estudiar. El hermano de la cámara, Mathieu, nos guió a un lugar que se sentía menos como una sala de almacenamiento, y más como una cripta olvidada, envuelta en luz tenue y resonando con el peso de los secretos tácitos. El aire estaba rancio, lleno de aroma de madera, aceite y piedra antigua, un lugar donde el tiempo parecía colgar suspendido. A lo largo de las paredes, las cuerdas colgaban como serpientes dormidas, y las herramientas para la reparación de mampostería se dispersaban al azar, usadas por años de servicio, pero, escondido detrás de una pila de madera desigual, como algo deliberadamente escondido, pero no completamente enterrado, yacía una colección discordante y moderna, una variedad de equipos de montañismo profesional, pulidos y precisos, mosquetones de acero, cuerdas de alta tensión, dispositivos de fricción, y un sistema de poleas avanzado que brillaba con una nueva placa de acero, en este lugar de descomposición. Poirot dio un paso adelante con el silencio de un hombre que atraviesa una escena del crimen. Sus ojos, afilados e ilegibles, escanearon el equipo como un depredador perforando pistas frescas. Voilà, respiró, casi para sí mismo, la fantasía hecha carne. Alguien no planeó simplemente, lo ensayó. Los otros ingresaron lentamente, en un espesor de inquietud con cada paso. Nunca hemos tenido razón, entonces alguien los trajo para un propósito muy específico, murmuró el inspector Beaumont sombríamente. El hermano Augustín, tragando duro, ofreció una explicación escalofriante. Los peregrinos y los turistas deambulan libremente. Para alguien que conoce bien nuestros pasillos, ocultar tales artículos no sería difícil. Esa implicación, de una persona privilegiada, o un intruso bien preparado, tensó el ambiente como una cuerda a punto de romperse. Caras de roca pura. Movimiento de precisión. En la oscuridad, ese es el riesgo de nivel experto. Poirot giró su mirada hacia él, su voz informal pero con una corriente profunda subyacente. Hablaba con la autoridad de la experiencia tal vez. Crawford parpadeó. El color se elevó débilmente en sus mejillas. Cosas básicas alpinas. Nada tan avanzado. Pero puedo detectar equipo profesional cuando lo veo. Un ritmo más tarde, Henry Dubois se puso a la vista, y en el momento en que sus ojos aterrizaron en el equipo de escalada, algo en él se fracturó, su cara blanqueada, la mandíbula rígida, y sus manos se acurrucaron involuntariamente en puños, siempre en sintonía con los temblores de culpa o miedo. ¿Has subido antes? Henry dudó, luego asintió con voz baja y reacia. Durante mi entrenamiento arquitectónico, estudié el diseño estructural de las catedrales. A menudo ascendíamos torres y agujas para examinar la integridad histórica. Yo estoy acostumbrado a la altura. Antes de que Poirot pudiera sondear más, una voz cortó el creciente silencio, calma afilada y teñida de algo frío. Hubo algo inquietante en su tono, no solo escepticismo, sino un parpadeo de acusación, velado por la civilidad. Se usaron guantes, y cualquier traza limpia. Aún así buscamos. Luego, con un cambio sutil, Poirot preguntó, ¿y la aguja? Ha sido examinada.
Beaumont respondió, la brigada de bomberos local llegará con la marea de la noche. Traerán equipos para recuperar el cuerpo y examinarán la ruta de ascenso, como si la sombría mención del cadáver convocara su presencia. Una nueva erupción de gritos de cuervo resonó desde afuera. Se dice que lloran. «Oh, espera», murmuró Crawford sombríamente, pero apenas útil. Y en ese momento, como si la oscuridad quisiera puntuar nuestra discusión con sangre, la abadía se estremeció con un accidente ensordecedor. Fragmentos irregulares cayeron donde había golpeado, casi extrañados. Un mensaje, o un intento. Nuestro asesino no es simplemente inteligente. Son audaces, y todavía están entre nosotros. Se puso de pie lentamente, su voz tranquila como truenos. La piedra golpeó el suelo con un choque que sacudió los huesos, un sonido ensordecedor que hacía eco a través de los pasillos enclaustrados, como el peaje de una campana del día del juicio final, y por un latido congelado el tiempo en sí parecía retroceder. El polvo se extendió hacia arriba en una columna sofocante, cegándonos momentáneamente a todos, y cuando se despejó la drag queen se paró debajo del imponente techo de bóveda, su aliento irregular, su rostro drenado de color mientras miraba la enorme losa de piedra que ahora se abrió a solo centímetros de donde había estado su cráneo. Sus labios temblaron mientras susurraba. Si no me hubiera detenido para estudiar ese símbolo en la pared, y la implicación de su cercana muerte se quedó en silencio, dejando un espacio tan pesado que era como si la abadía misma estuviera conteniendo la respiración. El inspector Beaumont dio un paso adelante, la cabeza erguida hacia el techo, su ojo entrenado escaneando cada grieta. Más curioso, murmuró, anhelando su mirada. No hay falla estructural. El techo no está perturbado, sin grietas, sin escombros caídos, sin mortero desalojado. Esta piedra no se aflojó por el tiempo, fue caída. Ante eso Poirot se agachó. Sus dedos cepillaban suavemente la piedra caída mientras traía su lupa a los bordes afilados. Sentí una bobina de frío alrededor de mi columna vertebral. Lo colocó, lo cronometró para cuando pasó debajo. Poirot asintió gravemente. Las sombras se apoderaban de los pliegues de su frente. Esto no era casualidad, fue un asesinato premeditado. El asesino falló, pero no por falta de intención. Madame Wynne estaba destinada a morir aquí, aplastada bajo el peso del silencio. Ella dejó escapar un aliento tembloroso, luego habló apenas por encima de un susurro. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien me querría muerta? Solo estoy aquí para estudiar el manuscrito. Pero incluso cuando trataba de racionalizar el ataque, lo vi, sus ojos parpadeando a través de los demás presentes. Crawford, parado estoico con los brazos cruzados, como un centinela tallado en granito. Dubois, cuya expresión se había vuelto a ver, algo demasiado tranquilo, algo inquietante. Poirot, con voz muy tranquila, cortó el silencio. Seguridad. Permanezcan en sus cámaras, al menos hasta que comprendamos mejor quién considera su descubrimiento lo suficientemente peligroso como para matar. Mientras la acompañábamos de regreso a los cuartos de los huéspedes, cada pie resonaba demasiado fuerte contra la piedra, cada pasillo se sintió más oscuro que antes, y las paredes parecían susurrar en un idioma que solo comenzábamos a comprender, las piezas de un intento de asesinato. Afuera, el océano continuó su lento asalto, las olas arañando más contra las rocas, pulgada a pulgada, cortando nuestro vínculo con el mundo exterior. Poirot murmuraba para sí mismo en francés, su lupa barriendo el manuscrito con la misma intensidad delicada que un cirujano podría aplicar a los nervios. Observen, señaló un pasaje que habíamos revisado anteriormente, el castigo ilustrado del monje Corbus, que decía que la leyenda robó el conocimiento sagrado y pagó en sangre. Respiré. La falsificación es exquisita, importante para permanecer enterrada, pero alguien quería que esta historia se reescribiera para forjar una conexión entre un siglo de muerte pasada y nuestro peligro actual. El aire se sintió más frío de repente, como si las paredes se hubieran acercado. El manuscrito podría contener, a pesar de la insistencia anterior de Poirot de que permaneciera de manera segura dentro de su cámara, la drag Evelyn Wynne entró en la cámara de piedra fría del scriptorium, con una determinación silenciosa que parecía atraer el aire aún a su alrededor.
Su silueta, enmarcada por la luz de antorcha parpadeante, parecía casi espectral, como si estuviera formada por el dolor y templada por la resolución. Hizo una pausa en el umbral, su aliento estabilizándose como si estuviera a punto de realizar un ritual retrasado durante mucho tiempo. Monsieur Poirot, comenzó, su voz quebradiza pero con cuidadosa dignidad. Creo que es hora de que te diga la verdad completa sobre por qué vine a Monzanfre. Poirot, que había estado estudiando el antiguo códex con su intensidad habitual, levantó su mirada lentamente. El cambio tranquilo en su postura, de observador a oyente, llevó el peso de la anticipación. De hecho, madame, respondió, su voz tranquila pero cargada de curiosidad. ¿Y qué verdad podría ser esa? Ella se movió hacia el atril, el eco de sus pasos amortiguados contra las antiguas piedras, sus manos apretadas fuertemente frente a ella, como si solo las tuviera juntas. Mi padre, el doctor William Wynne, no era simplemente un erudito de manuscritos medievales, fue un visionario, un hombre de precisión, de pasión y de honestidad implacable. También fue el mentor de Edmund Blackwood, su maestro y su colaborador, durante más de una década. Las palabras golpearon la habitación como una piedra caída en agua fija, enviando ondas de inquietud a través del aire antiguo. Incluso las páginas susurrantes del códex parecían detenerse. Los ojos de Poirot se entrecerraron, leyendo su rostro, buscando las sombras detrás de sus palabras. ¿Tu padre trabajó con el profesor Blackwood?, preguntó, aunque la respuesta ya bailaba al borde de su conocimiento. Más que trabajó con él, dijo con amargura, confió en él. Mi padre descubrió el verdadero significado del Codex Corbus hace casi 20 años. Pasó años desentrañando las metáforas, conectando sus alusiones crípticas con conspiraciones reales, traiciones, actos de venganza, sociedades secretas que manipularon el conocimiento y el poder a través de las generaciones. Pero antes de que pudiera publicarlo, antes de poder defenderlo, Blackwood robó cada palabra, cada hipótesis, cada conclusión. Poirot permaneció en silencio, dejando que su historia floreciera en la tranquilidad. Y cuando mi padre protestó, continuó, su voz temblando, Blackwood volvió el mundo académico contra él. Usó su reputación como un arma. Nadie creyó a mi padre, el erudito brillante pero solitario, sobre el encantador y celebrado Blackwood. Se burló, humilló y eventualmente borró. Se detuvo entonces, la emoción finalmente se rompió, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Él no podía vivir con la vergüenza, observar el trabajo de su vida acreditado a otra persona, verse elegido como un fraude celoso, rompió algo dentro de él, se quitó la vida. La habitación contuvo el aliento, incluso el constante clamor de los cuervos de la isla había desaparecido, como si la isla misma estuviera escuchando. La voz de Poirot cuando llegó, era suave, un bálsamo sobre la herida irregular que había abierto. Entonces viniste aquí, no simplemente como investigadora, sino como hija, buscando qué, madame, justicia, venganza. Cierre. Evelyn se limpió las lágrimas lentamente con un pañuelo blanco que temblaba ligeramente a su alcance. Vine a demostrar que la investigación de mi padre era original. Creía que si pudiera demostrar cuán superficial era realmente la comprensión de Blackwood, como simplemente hacía eco de descubrimientos que nunca comprendió, entonces quizás la verdad finalmente hablaría más fuerte que sus mentiras. Pero Poirot inclinó su cabeza, reflexivo. Y sin embargo, en cambio te encontraste atrapada en un patrón inquietantemente similar al que tu padre descubrió dentro del códice. Capas de traición, secretos, sombras que se repiten. Las palabras colgaban pesadas, cuando de repente una nueva presencia irrumpió desde el corredor. James Crawford entró en la cámara, sus pasos dudosos, su rostro dibujado más pálido de lo habitual. El doctor Wynne, dijo formalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Creo que le debo no solo una disculpa, sino una explicación. Se volvió hacia él con sorpresa. Sus lágrimas aún brillaban. Sir Crawford inhaló profundamente, como si se preparara para revelar una verdad oculta. Mi nombre es James Crawford, sí, pero no soy un historiador aficionado. Soy un periodista de investigación, y llegué a Mont Saint-Saindre específicamente para exponer al profesor Blackwood. La confesión cayó como una cuchilla. Los ojos de Poirot brillaron con repentino interés. Exponerlo. Crawford asintió sombríamente. Durante décadas Blackwood ha robado a los demás. Tu padre no fue el único. He documentado al menos 6 casos similares. 6 académicos brillantes cuyo trabajo se apropió silenciosamente, cuyas voces silenciaron. Algunos tuvieron sus carreras arruinadas. Algunos desaparecieron de la vida pública por completo. Y uno, tu padre, pagó el precio máximo. La boca de Evelyn se abrió ligeramente, su choque crudo. ¿Sabías de él? Lo hice, dijo Crawford en voz baja.
El suyo fue el primer caso que comencé a investigar. Nunca olvidé su nombre. Antes de que el peso de esa revelación pudiera asentarse, la cámara se volvió más oscura aún más cuando entró otra figura. Henry Dubois, ojos sombreados y la boca apretada. Miró a Evelyn, a Crawford y finalmente a Poirot. No son los únicos con una cuenta pendiente con Blackwood, dijo con frialdad. Sugiero que escuches mi historia a continuación. Y en ese instante quedó claro. Lo que había comenzado como un retiro académico se había convertido en algo mucho más peligroso. El Códex había despertado los fantasmas de una docena de vidas en ruinas, y cada uno de nosotros, a sabiendas o no, había sido atraído a su red de traición, venganza y verdades aún enterradas bajo siglos de silencio. La voz de Henry Dubois cortó el tenso silencio como un fragmento de vidrio arrastrado por velas, preciso, amargo y lleno de veneno a fuego lento. Las palabras no fueron gritadas, pero llevaron el peso de décadas, resonando a través de los antiguos muros de piedra del scriptorium como una maldición finalmente hablada en voz alta. No solo había escuchado la conversación, la había absorbido, palabra por palabra condenatoria, como el veneno recolectándose en las venas de un hombre que ya está al borde. Surgiendo lentamente de las sombras del arco enclaustrado, su silueta parpadeó a la luz de las velas, medio devorada por la oscuridad. Sus ojos ardieron debajo de las cejas fruncidas, sus rasgos marcados no por la edad sino por traición calcificada con el tiempo. Entonces comenzó, cada sílaba goteando con una satisfacción fría torcida por el dolor. No fui el único diseccionado en el altar académico de Blackwood. La miseria, al parecer, siempre ha preferido la compañía de los talentosos. Su voz permaneció como una nota inquietante en una catedral, y todos se volvieron, sorprendidos por la repentina ruptura en el silencio. Evelyn shadeó suavemente, tomando medio paso atrás, su rostro pálido y los labios temblando, no solo por el miedo, sino por la repugnante comprensión de que la red de crueldad de Blackwood se extendía aún más de lo que imaginaba. Doctor Dubois, yo no tenía idea de que tú también. Su voz vaciló bajo el peso de su propia culpa. La risa amarga de Henry detuvo su frío. No era una risa, sino un sonido de reconocimiento despreciable, como la última nota en un requiem. Que yo también sufrí, espetó. No, señorita Warwick, no sufrí simplemente. Él me destripó, públicamente, completamente. Robó mi investigación por piezas, publicando mis hallazgos como si él fuera el conjurador y yo la moneda desaparecida. El mundo académico, mi mundo, me dio la espalda sin tanto como un suspiro por el tiempo, inquietando los mismos corredores que una vez ayudé a dar forma. Su voz se rompió, no con debilidad, sino con una furia tan profundamente reprimida que salió fracturada, afilada y mortal. La habitación cayó en un silencio tenso y afligido. Evelyn no pudo encontrar su mirada. El Dr. Wynne se mantuvo rígido, los puños apretados a sus costados, abrumado por recuerdos de su propia carrera mutilada. Hubo un silencio colectivo, una quietud dolorosa y resonante, como si la abadía misma estuviera conteniendo la respiración. Y en ese momento, algo pasó entre los tres, un reconocimiento tácito de la ruina compartida. Tres mentes brillantes, una vez destinadas a liderar, ahora reducidas a sombras de sí mismas por el mismo hombre, el profesor Blackwood. Poirot, que había permanecido desconcertantemente tranquilo en todo momento, ahora dio un paso adelante, su postura firme pero sus ojos vividos con una claridad inquietante. La luz de las velas atrapó el brillo en su mirada mientras lentamente se dirigía a las puntas de los dedos, su voz apenas por encima de un murmullo. Mon Dieu, dijo, su tono moviéndose hacia el apocalipsis, es como temía. 3 vidas, 3 legados, rotos no por casualidad, sino por diseño. Cada uno de ustedes con un motivo inmerso en dolor y humillación. Y sin embargo, mis amigos, motivos por sí solos no engendran asesinato. No, para un crimen tan simbólico, tan cargado de significado uno requiere más, la intención, la oportunidad, y una mentalidad capaz de orquestar este crimen grotesco. Sus palabras fueron cortadas por el repentino y suave crujido de la puerta de la capilla. El hermano Augustín entró, el agua de lluvia aún goteando de los bordes de su hábito, dejando un sendero resbaladizo en el piso de piedra. Su rostro generalmente tranquilo y compuesto ahora estaba apretado con inquietud, sus ojos muy abiertos con algo entre temor e incredulidad. Perdónenme, dijo su voz ronca como raspada por el viento afuera, pero hay algo que todos deben escuchar. Han aparecido más ediciones en el manuscrito, no anoche, esta tarde. Mientras todos estábamos reunidos por la ladera de la montaña, la habitación se congeló, los ojos de Poirot se entrecerraron, su comportamiento de repente tenso. ¿Ediciones?, preguntó con voz cortante. Agustín asintió lentamente. Sí, no estuvieron presentes esta mañana. Revisé, pero ahora están allí. Tinta fresca, la misma mano,
Pasajes completos, reescritos. El tono ha cambiado. Ya no habla de justicia por el pasado. Advierte sobre venganza aún por venir. El mismo códex. Evelyn se tambaleó ligeramente, agarrando el borde de un atril de madera para obtener apoyo. Más muertes, susurró su voz hueca. Pero Blackwood ya está. Quizás, interrumpió Poirot, más suave ahora. Su muerte no fue el clímax, sino el acto de apertura. Las velas parpadearon violentamente. Una ráfaga de viento surgió a través del scriptorium como si alguna fuerza invisible hubiera inhalado. Afuera los cuervos explotaron en un frenesí de carcajadas, salvaje, penetrante, disonante. Era el tipo de sonido que no resonaba simplemente en tus oídos, se aferraba a tu piel. En ese momento el manuscrito ya no parecía una reliquia del pasado. Respiró. Cambió, las palabras en sus páginas frágiles parecían brillar con intención, ya no contentas con contar la historia, ahora se dirigían hacia adelante, escribiendo el destino. Poirot dio un paso hacia él, sus dedos flotaban justo por encima del pergamino. Esto ya no es solo un asesinato, dijo solemnemente, es una actuación, y somos su elenco involuntario. El trueno se rompió sobre la abadía como un látigo. Las antiguas ventanas se balancearon en sus marcos. En algún lugar del largo corredor más allá, los pasos resonaron, lentos, deliberados, retirándose en la columna hueca del edificio. Todos nos volvimos, pero el pasillo estaba vacío, solo sombras, solo el aliento de la vieja piedra. Poirot no se movió, sus ojos permanecieron fijos en el códice. No estamos simplemente resolviendo un crimen, dijo finalmente. Su voz es un susurro ahora, casi reverente. Estamos desentrañando un manuscrito que no está terminado. El asesino todavía está escribiendo, no con tinta, sino con sangre. Y si no los detenemos, uno de nosotros será la siguiente línea. El rayo atravesó el cielo, iluminando las antiguas ventanas de vidrieras de la abadía, que brillaban como fragmentos atrapados de tiempo olvidado. De repente cobraron vida. Las pesadas gotas de lluvia arrojaron las paredes de piedra, y dentro del scriptorium, un silencio inquietante colgaba en el aire, un temible y desconocido temor que parecía respirar a través de las paredes. Entre las caras conteniendo la respiración, una pesada quietud persistió, hasta que una voz cortó a través de ella como una cuchilla. Arthur Le Marchand dio un paso adelante, saliendo de las sombras hacia la luz parpadeante, como un hombre parado en el borde de una confesión retrasada. Sus ojos estaban cansados, pero un fuego ardía en silencio detrás de ellos. Tengo algo que confesar, dijo su voz medida. Pero primero entiendan esto, no soy completamente inocente ni completamente culpable. El inspector Lennox se sentó más recto, arreglando su mirada sobre él. ¿De qué estás confesando exactamente, Monsieur Le Marchand? Arthur se movió hacia la ventana, donde su reflejo se bordeó de la lluvia como un alma perdida que deriva en el purgatorio. Hice el plan, dijo claramente. Estudié cada centímetro de esta abadía durante meses, una escalera más antigua, cada túnel escondido, cada camino olvidado, contrabandeé equipo pieza por pieza, escondiéndolo donde no irían los ojos, especialmente debajo de las largas bodegas de vino. Riacaudal jadeó suavemente, sus dedos se elevaron instintivamente a sus labios, como si el miedo la hubiera tocado. El hermano Matías agarró su rosario y comenzó a murmurar una oración. ¿Estás confesando el asesinato?, Lennox preguntó, pensativo, pero su mirada era inquebrantable, como la de un juez. No, respondió Arthur, estoy confesando el plan, no el acto. Alguien más usó lo que construí, cuando perdí los nervios. El detective Corwin entrecerró los ojos, absorbiendo cada palabra como si probara su peso. ¿Estás diciendo que el asesino usó los caminos que mapeaste en secreto? Arthur asintió. Sí, anoche, me consumió Aldrich, el hombre que arruinó mi nombre, destruyó mi vida. Quería que muriera asfixiado en la misma oscuridad donde me había dejado, pero cuando fui a recuperar el equipo, se había ido. La cuerda, los ganchos, las poleas, todo. Afuera, el trueno se rompió, y el vidrio de la abadía tembló como si algún espíritu viejo hubiera gritado. ¿Viste a alguien? ¿Escuchaste pasos? Lennox preguntó. Nada, dijo Arthur, solo silencio, como si la abadía misma me interrogara. Hizo una pausa, luego habló de nuevo, más suave, y esta mañana, todo regresó, todo fue devuelto al lugar exacto en el que lo había escondido, como si alguien quisiera enmarcarme. La habitación cayó en quietud absoluta, solo quedaba el sonido de la lluvia, y lejos el grito de un cuervo que nadie podía interpretar.
lo que significa que alguien ya conocía sus intenciones, dijo la Dra. Caldwell, su voz ahora cargada de sospecha. Alguien te observó, memorizó tus movimientos, y golpeó cuando tu resolución se rompió, agregó Corwin. La pregunta es, ¿quién de nosotros te conocía tan íntimamente? Ewan Gray, que había estado observando en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Admito, vi a Arthur tomando un interés demasiado interesado en los mapas de la abadía, examinando las torres, preguntando por el acceso a los pisos superiores. Arthur se volvió hacia él, sus ojos parpadearon. Estabas espiando. Ewan se encontró con su mirada sin estremecerse. Estaba observando a todos. Soy periodista. Todos aquí tienen una historia, y el tuyo no era uno que pudiera permanecer oculto. El hermano Matías bajó la cabeza. Yo también te vi rodeando la torre, tocando las paredes como si estuvieras tratando de sentir algo. Pensé que tal vez te habías enamorado de la abadía. Tal vez la amabas de una manera diferente. Qué conveniente que todos vieran algo, murmuró la Dra. Caldwell, pero ahora su tono era sondeador, analítico. Todos sospechaban de Arthur, todos tenían ojos sobre él. Así que el verdadero asesino usó eso, redirigió cada sospecha hacia él. Corwin la miró, sus ojos se estrecharon. Hablas como si fueras parte de este secreto. Caldwell se permitió una leve sonrisa, una que solo ella podía entender. Solo lo sé mucho. Una vez que hayas leído una persona en la mente, su inocencia o culpa se convierte en otro rompecabezas. Hubo un ritmo, un momento tácito en el que todos se miraron el uno al otro, y a sí mismos. Luego en algún lugar en lo profundo de la abadía, una campana olvidada desde hace mucho tiempo sonó, no para la oración, no para la ceremonia, pero como si anunciara la llegada de otro pecado. Y en ese instante, todos entendieron. El juego no había terminado, el asesino había dejado más que un cuerpo, habían plantado una idea, una presencia. El próximo asesinato no sería un error, sería deliberado, escrito como una historia escalofriante, y el escritor todavía estaba entre ellos. La tormenta gritó a través de los acantilados del hueco de Saint Ronan, sus vientos aullidos arraigando las paredes de la abadía en ruinas como si fueran la entrada a los secretos escondidos dentro. En el interior, debajo de la conmoción a la luz de las velas del antiguo salón relicario, la voz del inspector Marceau atravesó la tensión como un bisturí. Entonces dime, Madame Verlaine, ¿vienes a la abadía simplemente para traducir reliquias o para enterrar la verdad junto a ellas? Su compostura, una vez tan pulida como los premios académicos que recubren sus paredes de estudio, comenzó a fracturarse bajo el peso de su mirada. Yo, no sé a qué te refieres, tartamudeó, aunque sus ojos la traicionaron. Oh, pero creo que lo haces. Presionó Marceau, dando un paso adelante cuando la tormenta puntuó sus palabras con un trueno. Verá, ningún académico se embarca en una expedición de esta magnitud sin varias visitas preparatorias, en las que puede presenciar, digamos, un colega como Monsieur Theroux, mapeando el campanario de la abadía, contrabandeando herramientas, ensayando silenciosamente una tragedia disfrazada de accidente. Verlaine tembló, agarrando los pliegues de su abrigo. Nunca vi, pero tú lo hiciste. Marceau interrumpió sin problemas, su tono como terciopelo envolviendo una cuchilla. Los jadeos se extendieron a través de los espectadores reunidos. El padre Lucien con su tembloroso rosario, Lady Pembroke agarrando sus perlas y Antoine Delacour, el periodista cuyo bolígrafo rondaba como una daga sobre su bloc de notas. Los labios de Verlaine se separaron, pero no llegaron palabras, solo la suave ingesta de respiración antes de que una presa se rompa. Dime entonces, continuó Marceau, rodeándola, ¿qué hiciste con el diario de campo de Blackstone, el que falta en su cartera? El que contiene notas no solo en las reliquias, sino en su verdadero origen, su conexión con los textos prohibidos ocultos debajo del piso de la cripta. Sus ojos se lanzaron al gabinete cerrado en la esquina, solo por un segundo, pero suficiente. La pluma de Delacour se rascó frenéticamente. No lo entiendes, susurró con voz ronca, iba a destruir todo. Reescribir la historia de Saint Ronan con mentiras. Yo solo quería proteger la verdad, dijo Verlaine con voz temblorosa. ¿Al asesinarlo? Marceau preguntó suavemente, casi en un susurro. ¿O parado a un lado mientras otro lo hizo por ti? El silencio cayó, roto solo por el viento aullando como un coro de almas antiguas. Suficiente, vino la solemne voz del padre Lucien. La abadía ha albergado suficiente pecado. Habla ahora, niño, o serás tragado por él. Pero Verlaine se quedó inmóvil, las lágrimas rayan su rostro, cuando su silencio confirmó todo lo que sus labios no lo harían. La tormenta afuera se subió a un clímax,
un rayo que acabó el cielo, cuando Marceau se volvió hacia la antigua escalera que conducía a la torre. Ven, dijo su voz ahora baja y dominante, es hora de que descubramos cómo se hizo posible lo imposible, y por qué valió la pena matar la verdad. Detrás de él, los pasos cayeron en un ritmo reacio, sombras que se extendían por delante como fantasmas, y en algún lugar arriba los cuervos comenzaron a reunirse. El viento aullaba como una bestia herida mientras ascendíamos la espiral desmoronada del antiguo campanario de la abadía. La tormenta que nos rodeaba con una venganza que se sentía casi personal. El inspector Miraz abrió el camino. Su abrigo se agitó salvajemente detrás de él, mientras yo seguía cerca, el corazón latiendo con el peso de lo que estábamos a punto de enfrentar. Sobre nosotros, suspendido como una marioneta grotesca contra los cielos con rayos, el cuerpo sin vida del profesor Renard se balanceaba suavemente de la aguja de hierro, muy teatral, meticulosamente colocado. No murió aquí, dijo Dastan. Su voz atravesó el vendaval como una cuchilla. Este es un mensaje, no un asesinato. Mientras se movía hacia un receso en la sombra en la pared de la torre, reveló un sistema de polea inteligentemente oculto. Cuerdas y carabinadores aún humedecidos por el uso reciente. El asesino usó esto para organizar el cuadro final, explicó, tirando de las cuerdas tensas para demostrar. La muerte de Renard no se trataba del acto en sí, sino del simbolismo detrás de él. El inspector Miraz, escéptico, examinó el sistema con los ojos entrecerrados, pero la certeza de Dastan no vaciló. Estaba muerto mucho antes de tocar esta aguja, dijo. La verdadera muerte ocurrió en algún lugar mucho más íntimo. Sentí el escalofrío antes de decir las siguientes palabras. Todos los ojos se volvieron hacia el Ara Vance, la exalumna de Renard, ahora un académico respetado por derecho propio, cuya expresión comenzó a romperse bajo el peso de la implicación. Era un santuario, un horno en el que forjaste tu venganza. El viento se rompió en nuestros abrigos, y un relámpago iluminó la cara de Elara en detalles agonizantes y profundos. Lenguaje, rabia, tristeza que luchaba por el control. Y tú, le hiciste sentir la misma impotencia, misma hora, misma habitación, mismo silencio antes del final. El bloc de notas de Crawford se escapó de sus manos mientras la verdad se asentaba como el hielo sobre el grupo. Los labios de Elara temblaron mientras se recostaba contra el muro de piedra fría, con los ojos llenos de algo que no era del todo culpa, algo más viejo, más profundo. Pero estabas allí, dijo Dastan suavemente, y nunca te fuiste. No, realmente. La tormenta se rompió sobre nosotros como un veredicto divino cuando la máscara final de Elara se deslizó, revelando a una mujer no loca, sino consumida por la memoria, por la justicia, por el dolor torcido en algo afilado y mortal que no quería matarlo, dijo por fin, la voz apenas audible por encima del viento. Quería que se rompiera la forma en que me rompió el padre, y en ese momento, ya no nos parábamos en la escena de un asesinato, nos parábamos dentro de un cálculo, nacido de dolor, precisión y 2 décadas de venganza cuidadosamente embotellada. Él lo merecía, dijo de repente, su voz cortando el rugido de la tormenta como una daga, que se elevaba por encima de la furia del trueno. Merecía sentir el peso de la traición, la soledad de la muerte que se arrastraba mientras cada recuerdo arde como el ácido, al igual que mi padre en su estudio, solo, descartado, borrado. Clara, el detective Alden susurró con voz ronca, dando un paso adelante con su insignia medio alzada. ¿Qué has hecho? Pero la Draf, Clara Ben ya había pasado el umbral de la lógica. Sus palabras se derramaban con la fuerza de una presa rota. Las emociones enterradas durante mucho tiempo se abrieron camino hacia la superficie. ¿Quieres saber cómo lo hice? Ella escupió, una sonrisa amarga torciéndose en sus labios mientras se giraba hacia el borde de la aguja barrida por la tormenta de la catedral. Bien, te lo diré. Observé a Malcolm durante meses. Estudié sus rutinas, sus pequeñas mentiras, su orgullo, su arrogancia. Sabía que nunca resistiría mi invitación para ver la investigación perdida, el último trabajo inédito del padre, sellado durante décadas. Prometí que sería la joya de la corona de su legado. Un relámpago se agrietó, iluminando el hambre retorcido en sus ojos. Lo conocí en el observatorio. Le vertí el vino con ioscina, sincera, indetectable, el mismo compuesto que mi padre se vio obligado a tomar cuando su accidente fue tan convenientemente programado antes del gran avance de Malcolm. Cuando sentí que sus extremidades se enterraban, cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, vi que lo hizo desarrollar. El agente Derry garabateó en un cuaderno empapado, su mano temblando. Pero el cuerpo, tartamudeó, no podrías haberlo traído aquí solo.
en el puente roto más allá de la marea. Clara se rió, un sonido frío y metálico como una cuchilla que se desataba. Gareth me ayudó, simplemente no lo sabía. Rastreé su obsesión con la traición de Malcolm, sus planes secretos de exponerlo. Robé sus códigos de acceso, su bote, incluso su carpeta de chantaje. Simplemente esperé a que hiciera el primer movimiento. Luego lo secuestré. Gareth se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Me usaste, murmuró, dándose cuenta de que amanecía como Frostbite. Clara inclinó su cabeza, lástima y condescendencia mezclándose en su mirada. Tu plan era ira. La mía era resurrección. No solo maté a Malcolm, desmantelé su ilusión, pieza por pieza, y reconstruí la verdad que mi padre murió protegiendo. Alden apretó sus puños, pero el pie de Clara se movió más cerca del borde del parapeto de piedra resbaladiza. El viento atrapó su abrigo mientras el abismo de abajo gritaba con la voz del mar. Dr. Ben, retroceda. Lo que sea que haya hecho así no es como termina, dijo Alden con urgencia. Pero lo es, susurró ella, ojos fijos en el océano más allá, donde la marea comenzaba a retirarse, revelando los huesos de una cámara de archivo perdida, que se rumoraba había colapsado hace décadas. La justicia no siempre es legal, agregó, su voz ahora tranquila, misteriosa, a veces es poética. Y cuando los cuervos de arriba dejaron escapar un grito escalofriante, rodeando la torre iluminada por la tormenta con el conocimiento antiguo, me di cuenta de que esto nunca se trató de venganza, se trataba de la memoria, memoria tan precisa, tan afilada, que talló un camino a través del tiempo mismo, y esta noche finalmente, había llegado a su cálculo. La tormenta se enfureció como una bestia viviente a través del acantilado, con relámpagos que rasgaban el cielo y las olas que se estrellaban con atronadora furia contra las rocas de abajo, pero ninguna de ellas podía ahogar el veneno en la voz de la Drap. Mira Caldwell mientras se paraba sobre el antiguo limotro, su silueta firme contra el caos. Se lo merecía, dijo su tono tranquilo pero con una furia que se había fermentado durante décadas. Se merecía morir sabiendo cómo sabe la traición. De la misma manera que mi hermano hizo cuando el Dr. Hughes robó el trabajo de su vida y lo dejó pudrirse en la oscuridad. El inspector Rourke dio un paso cauteloso hacia adelante, sintiendo el borde deshilachado de su moderación. Dime cómo lo hiciste, preguntó, con voz estable a pesar del viento que azotaba a su alrededor. Los labios de Mira se acurrucaron en una sonrisa fría y sin alegría. Una de esas sonrisas que tienen secretos demasiado pesados para las palabras. Lo estudié durante años, sus rutinas, su arrogancia, su hambre de legado. Le envié un correo electrónico, lo cebé con un manuscrito, las notas reales de mi hermano, la prueba de que era la mente verdadera detrás de la fórmula que Hughes había construido su fama. Sabía que él vendría, el orgullo siempre ciega a los hombres como él. Un relámpago volvió a encender el cielo, revelando el camino resbaladizo detrás del faro, y una forma oscura que comenzaba a emerger en la marea retrocedente. Mira no se dio cuenta. Le ofrecí vino, lleno de belladona, un asesino gentil. Nunca sospechó, cuando el miedo se metió, cuando su aliento comenzó a volverse superficial y la verdad finalmente amaneció. Lo llevé al mismo estudio en descomposición donde murió mi hermano. Le hice enfrentar el fantasma del hombre que destruyó. Cuando sus palabras colgaban en el aire, los ojos de Rourke pasaron junto a ella, estrechando la forma revelada por el agua en retirada. Un vehículo oxidado, su techo apenas roto en la arena. Cometiste un error, dijo de repente, su voz cortando el rugido de la tormenta. Mira se volvió, la confusión parpadeando por su rostro. La marea, explicó Rourke señalando. Pensaste que ocultaría todo, pero la tormenta cambió el ritmo del mar. Tu secreto está saliendo de lo profundo. Debajo de ellos, el contorno de un automóvil hundido, viejo con la inscripción Water y registro inconfundible, ahora era visible en las arenas cambiantes. Helen, la reportera que había relatado silenciosamente cada momento, corrió hacia la escena, el cuaderno aferrado a sus manos temblorosas. Habrá evidencia en el interior. Sangre, fibras, signos de transporte. Todo lo que necesitamos para probarlo, llamó. La cara de Mira salió pálida. No, susurró. Estudié las mareas. No se suponía que debía verse durante 3 días más. Pero no tuviste en cuenta la tormenta, dijo Rourke, acercándose. Planeaste todas las variables, excepto la naturaleza. Una fuerza impredecible, y toda tu narrativa se desencadena. La postura de Mira se hundió,
como el peso de la inevitabilidad que caía sobre ella. Su mirada se desvió hacia el océano devastado por la tormenta. Su aliento tembloroso, como si los años de cuidadoso engaño se hubieran vuelto de repente en contra. 20 años, murmuró, más para sí misma que para nadie. 20 años esperé. Tracé cada paso, solo para que el mar me traicionara. Debajo los guardacostas se dirigían hacia el auto. Las linternas se balanceaban en la oscuridad, mientras que el padre Nolan finalmente rompió su silencio. Tu hermano era un hombre talentoso, dijo suavemente, pero no hubiera querido que la justicia sirviera de esta manera. Mira se volvió hacia él con ojos vidriosos mezcla de dolor y furia. No viste lo que le hizo, dijo amargamente. No lo viste extraer su propio nombre de su investigación, noche tras noche, hasta que no quedó nada. Hablas de paz, pero la paz no viene para los olvidados. A veces la justicia requiere sangre. O a veces, interrumpió Rourke, la justicia cuando se despide de la compasión, se venga y la venganza consume todo, incluidos los que la llevan. Casi en ese momento la tormenta comenzó a disminuir. El viento se desaceleró, y el trueno se hizo distante, como si la noche misma se hubiera cansado de la violencia. Por encima los cuervos regresaron a sus perchas, sus llamadas resonaron a través de los acantilados en ruinas. Mira no dijo nada más, su expresión se endureció en una quietud resignada, cuando Rourke dio un paso adelante. Las esposas listas, ladramos Trapira Caldwell, dijo con firmeza, está bajo arresto por el asesinato del Dr. Isaac Hughes, tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que usted diga puede usarse como evidencia en su contra. No ofreció resistencia, solo una mirada final al mar, donde su plan, su venganza y sus secretos ahora estaban al descubierto por la mano indiferente de la naturaleza. Detrás de ellos, Helen ya estaba dando forma a la historia en su mente, una historia no solo de asesinato, sino de ambición, obsesión y el costo tranquilo y consumidor de la justicia mal utilizada. El tintineo de hierro de las esposas se hizo eco en las paredes de piedra fría cuando el bloqueo final se cerró. Ladramos Trapira Herro, lentamente dando paso al agotamiento, su calma calculada lo suficientemente profunda como para dejar pasar algo más profundo. Hay algo más que necesitas saber, murmuró, mientras el comandante Ren la llevaba hacia las escaleras espirales que descendían del observatorio de la ciudadela. El profesor Aldwin no fue el único, dijo, con voz baja, los ojos fijos en la luz parpadeante de la linterna. Hubo otros, 8 que he confirmado hasta ahora. Científicos, historiadores, académicos, cada uno de ellos tenía el trabajo de su vida cosechado, reempacado y reclamado por la misma red de mentes de élite que construyeron sus carreras con robo sistemático. El inspector Braid frunció el ceño. ¿Dónde está la evidencia?, preguntó. El IRA no dudó, oculta en la cripta de mi padre, se reúne en las viejas ruinas de la capilla, una bóveda que construyó, por miedo, tal vez culpa. Cartas, manuscritos, planos anotados, incluso fórmulas originales, todo lo que demuestra que Aldwin no era un villano solitario, sino simplemente el rostro más destacado de un legado de robo intelectual. A través de las vidrieras agrietadas del scriptorium abandonado, las páginas finales del Codex Nocturnis brillaban débilmente a la luz de la luna, el manuscrito muy alterado, cuyos pasajes habían provocado por primera vez esta cadena de revelaciones, y cuyos márgenes ensangrentados ahora tenían la confesión de su último custodio. Mientras descendíamos la escalera sinuosa, el viento que había aullado toda la noche a través de las torres de Eldwire comenzó a calmarse, la furia de la tormenta dando paso a un silencio fantasmal. A través de las ventanas deformadas, vi cómo la calzada se reemergía lentamente del mar en retirada. La marea revelaba un camino de regreso al continente y a la verdad. Al amanecer, las autoridades peinarían el pantano donde se había encontrado el auto hundido de Aldwin, y debajo de su marco oxidado descubrirían evidencia de coerción, de desapariciones enmascaradas a medida que las rivalidades académicas se enfrían. Al otro lado del canal, el inquisidor Darian navegaría a casa con un sabor amargo en la boca, dándose cuenta de que había sido un peón en una venganza mucho más antigua de lo que entendía, mientras que Rowan Kessler, una vez escéptico, escribiría la exposición que finalmente destrozaría la imagen prístina del Consejo de Marfil, los venerados eruditos cuyas legacias ahora se tiñeron para siempre. El Codex Nocturnis, que se creía una colección de parábolas medievales, volvería a su cripta debajo de la biblioteca de la abadía, su verdadera naturaleza finalmente revelada, una reliquia no de fe, sino de verdades y crímenes ocultos codificados en metáfora, esperando siglos para ser entendidos. Cuando entramos en la nave de la catedral, vi al arquero Merro cerrando suavemente el tomo iluminado, sus dedos enguantados en la página final como reacios a dejarlo ir.
Afuera, los cuervos que se habían reunido inquietos en las almenas durante 3 largos días ahora se elevaron, uno en el amanecer plateado, sus alas negras cortando el cielo como tinta en pergamino. Su vigilia había terminado, su silencio no era ausencia, sino cierre, se había contado el cuento, las sombras que habían observado al fin habían sido nombradas, a medida que la marea retrocedía y la luz se derramaba a través de las piedras cubiertas de musgo de Eldwair, sentí que el peso de algo eterno se asentaba en el aire, que no importa cuánto tiempo esté enterrada la verdad debajo de las capas de legado y silencio, el tiempo y la marea siempre son pacientes, y su juicio, una vez que pasa no se puede deshacer, y así, a medida que los ecos de la confesión de Elira Harrow se desvanecieron en la piedra de la antigua isla, quedó claro, esto nunca fue simplemente una historia de asesinato, sino de borrado, venganza, y el costo de reescribir la historia con tinta robada. Si sintió el frío de la antigua justicia en estos muros, comparta sus pensamientos en los comentarios, y no olvide suscribirse para desentrañar más verdades olvidadas. Hasta la próxima, recuerde lo que los cuervos de Eldwair nos han mostrado, la verdad no está enterrada, espera, y siempre eventualmente regresa.